Bien, continuamos entonces explicando sobre las pérdidas de compresión. Bien, esto es el cilindro número uno. Esto es el cilindro número dos, toda esa fila. Toda esta fila es cilindro número tres. Toda esa fila es cilindro número cuatro. ¿Ya? Es un motor de cuatro cilindros en línea. Bien, ok. Ahora, este 180 que ven toda esta partecita, ya todo este 180 que ven ahí en la parte superior, caballeros, son la medición de compresión práctico o máximo, ¿ya? Esos datos uno puede adquirir en el internet, puede adquirir en la reparación del motor, en un manual, puede adquirir en una tabla de relación de compresión para cada motor, puede adquirir en Autodata, o si no, ya aquellos que ya son capísimos, pues se lo saben ya de memoria, cada motor cuánto debe medir exactamente. Es la medición de compresión ya que viene desde la fábrica. En otras palabras, responde ese 184, ¿cuánto debe medir ese motor? Por ejemplo, si estoy midiendo un motor 5E, por ejemplo, Toyota 5E. Entonces la pregunta ahí va, ¿cuánto debe medir de presión de compresión ese motor? Y ahí es donde responde eso. Y eso solo se puede adquirir en Autodata, entre libros, en el internet. Ya, en el internet no les va a decir, ese tal motor tiene que medir 180. No, no les va a decir así. Sino hay una codificación de relación de compresión donde les va a decir en el internet entre motor 5E, ¿no? Relación de compresión del motor 5E. Solo les va a salir 9:1, por ejemplo. 9, 2 puntos a 1, así. O si no, 9,2:1, así les va a salir. Y eso cada quien tiene que saber cuánto vale eso. Para eso hay otra tablita que se utiliza en algún lado. Para más en la parte superior de su texto, ahí cito, adelante de esta tabla, está cuánto vale 9,1, todo eso. No, por ejemplo, yo sé de memoria que 8:1 vale inicialmente 140. A ver, vamos a ir viendo. Esa tablita les voy a mostrar dónde está colocada. Ahí está, fíjense. Por ejemplo, donde está 8:1, vale 140 PSI. 9:1, por ejemplo, vale 160 PSI. 10:1 vale 180 PSI, ¿no es cierto? Entonces, me imagino que ese motor ya del cual estamos hablando ahorita debe ser alrededor de 10,2:1, ¿no es cierto? Entonces es así como les va a salir en otros libros, manuales o en el internet, y de esa manera uno debe saber cuánto realmente debe medir ese motor, ya máximo, y cuánto debe medir el mínimo. Mínimo, mínimo debe medir 142, ahí está. Esos dos datos, ya está mientras. Ok. El máximo y el mínimo. ¿Cuánto debe medir máximo y cuánto debe medir mínimo? Eso son datos técnicos del motor. Y de motor a motor va a variar. Bien. Ahora, la primera, se realiza la medición de compresión en seco. Toda esta columna que estoy marcando con verde. Ya, toda esta columna que estoy marcando con verde. Eso se realiza la medición de compresión en seco. Ya he ido mencionando los pasos. Reitero una vez más a grandes rasgos. Paso 1, estacionar el vehículo a un área determinada. Paso 2, tener los instrumentos bien calibrados y certificados para medir la compresión. Paso 3, anular la chispa. Ya el cómo ya es habilidad de cada uno. Paso 4, anular la entrada del combustible. Si es a gas, anular el gas del equipo.
Si es a gasolina, más fácil, hay diferentes métodos, desconectando el fusible de la bomba, o el relé de la bomba, o si no el enchufe de la bomba, o si no el inyector y el enchufe del inyector. De esa manera puedo adquirir, anular lo que es el combustible y posteriormente medir con el compresímetro ya cuántos PSI mide cada uno. Entonces, en este caso, en este ejercicio, el primer cilindro midió 140. Segundo ejercicio, que sería segunda medición, 141. En el cilindro 3, 142 y en el cilindro 4, 130 midió. Bien, esas son las lecturas de la medición de compresión. Posteriormente voy a ir señalando con un color azulito, ya utilizando un aceite lo más grueso posible, aproximadamente 5 ml, ya se le introduce hacia los cilindros y de nuevo con el mismo procedimiento se realiza la medición de compresión. Y lógicamente en la medición de compresión en húmedo con aceite tiene que medir inicialmente un número más alto que el anterior, porque se supone que todas las pérdidas por anillas tiene que sellar ese aceite. Y si no tenía pérdidas, entonces tiene la misma. En el cilindro 4, por ejemplo, tiene que ser 140 también, o si no, tiene que superar los 140. Ya fíjense, de 140 ha aumentado 145. Ese 5, ya esa diferencia del 5, ya son las pérdidas por anillas. ¿Por qué? Porque si anteriormente en seco me midió 140, ya 140 PSI, y al introducirlo yo el aceite lo ha sellado al contorno de las anillas y esa pérdida ya no hay, y por ende aumentó 145 y esa diferencia son las pérdidas por anillas y está aquí anotado. Ya aquí está pérdidas por anillas 5 PSI y se anota ahí en las pérdidas por anillas. Y los otros lo mismo, por ejemplo, de 141 a 155, la diferencia es 14, entonces 14 PSI se está perdiendo por las anillas. Y así de esa manera ya yo puedo ya saber cuántos PSI se está perdiendo aproximadamente por las anillas. Bien. Y luego calculo lo que es las pérdidas, en este caso, las pérdidas por las válvulas, ¿ya? Para las pérdidas por las válvulas, caballeros, entonces lo que yo debo hacer es inicialmente restar, ¿no? Restar. Por ejemplo, en este caso, aquí abajo vamos a ir pillando la fórmula. Ya voy a ir desplazando para mostrarles. Aquí abajito se los he puesto una pequeña fórmula. En la parte inferior está PT, pérdidas totales para restar pérdidas de compresión máximo menos seco. Ahora, pérdidas por válvulas, por ejemplo, aquí a la tercera parte está. Ya pérdidas por válvulas dice presión de compresión estándar menos húmedo. Entonces, para calcular la presión o las pérdidas por válvulas debo restar, dice. Entonces, con un número, con color naranja voy a hacer. Voy a restar presión de compresión máximo, ya menos húmedo me indica, menos, aquí está húmedo, 140. 44, ¿no? 184 menos 44 ya es 39, ¿no? De ahí sale lo que es las pérdidas de pérdidas por válvulas. Aquí está la fórmula pequeña que se ha ido colocando sobre su texto. Bien, ahora los sumados, los dos, voy a borrar todavía todo, ya está mucho color. Ya hasta ahí serían las pérdidas por válvulas. Restar 184 menos húmedo que es 145. La diferencia en este caso va a ser de 39. Ya una vez más voy a enmarcar la última parte que he explicado. 184, ya presión de compresión máximo menos húmedo, que es 145, ya les da una pérdida por las válvulas que es de 39 PSI.
ya 39 PSI. Ahora pérdidas por anillas, les dije que seco 140 menos 145 que es húmedo, les da 5 PSI de diferencia. Ahora, para darle como prueba, en este caso se suman los dos. Pérdidas por anillas y pérdidas por válvulas 39 debe darles un pérdidas total de 44. Ahí está. Sumados los dos, llegas a un número. Y ese número como prueba, ¿ya? Y ese número como prueba, inicialmente debe ser restado. Presión de compresión máximo menos seco. Fíjense, voy a hacer con otro colorcito. Tiene que llegar también a 140 o con un color azul. Por ejemplo, aquí en el segundo, para no rayonear encima, 144 que es presión de compresión estándar, los restan con seco, dice, ahí está 141. Entonces, restados los dos, inicialmente ya me tiene que dar las pérdidas totales, ¿no? En este caso no es con 41, sino es con 40, ¿no? Voy a ir corrigiendo eso, ya con color azul igual. Ya aquí está, a ver, espérenme un ratito. Por ejemplo, aquí está 140, ya presión de compresión máximo. Los estamos con seco. Ahí está. Son las pérdidas totales, ¿no? Pérdidas totales. Entonces, en cuanto, a ver, vamos a ir hablando del segundo cilindro también. Yo creo que con esto ya van a ir entendiendo. Primero voy a explicar lo que es pérdidas por anillas. Para las pérdidas por anillas, en el cilindro 2 nada más vamos a hablar. De aquí, cilindro 2. En pérdidas por anillas, ya deben de estar seco menos húmedo. Seco menos 1, ¿no? Seco menos húmedo. 141 ya al 155. Y esa diferencia está aquí anotado, que es 14, ¿no? 14. O si no, 141 más 14 es 155, cabalín, ¿no? De esa manera, restando esos dos, sabes las pérdidas por anillas. Ahora, pérdidas por válvulas, ¿ya? Pérdidas por válvulas, aquí nos dice, aquí está, pérdidas por válvulas. Nos indica presión de compresión máximo menos húmedo. Entonces digo, presión de compresión húmedo 184, la presión de compresión máximo, menos húmedo. Ahí está, húmedo mide en el segundo cilindro 155. Y la diferencia de eso, aquí deben anotar el número 21. Entonces sumamos, o restamos en este caso, de 155 al 65 y luego al 80, 25, más 4, 29. Cabalín. Y de esa manera ya sabes las pérdidas por válvulas. Ahora, pérdidas totales. Voy a ir aquí mostrando con un color naranja. Pérdidas totales dice presión de compresión máximo 184 menos seco, dice en la fórmula, ok, menos seco, ahí está. Entonces de 141 al 184. Hasta el 50, ¿cuánto va a ser? 9, ¿no? 150 va a ser 9. Entonces, de 150, 60, 70, 80, 39. Más 4, 39, más 4, 40, 43, ¿no es cierto? Ese 43 está aquí, las pérdidas totales. Son 43 PSI que se ha perdido en ese motor. Ya son 43 PSI que se ha perdido en ese motor. Y como prueba, puedo igual de la otra manera adquirir utilizando estos números. Por ejemplo, el 29 pérdidas por válvulas y pérdidas por anillas, que es 14 PSI,
Sumados los dos como prueba, ya para que sepas que estás haciendo bien el ejercicio, te tiene que dar el mismo valor que las pérdidas totales. 29 más 14, a ver, 30, 43, cabalingo llega, y te da las pérdidas totales como prueba, para saber que estás haciendo realmente bien el ejercicio, ¿no? Es de esa manera que vos sabes cuántas pérdidas tiene por las válvulas y cuántos por las anillas y cuántos son pérdidas totales. Por ejemplo, en este caso, ya ahora vamos a pasar a otro análisis, hasta ahí es el ejercicio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, sabiendo estas tablitas, ¿cuál es la ventaja? Ya muchas personas simplemente con tan solo medir la medición de compresión ya dicen, no, está perdiendo compresión tu motor y ya está anillado. Reparación general. No, muchas veces no es así, ¿no? Entonces, utilizando yo esta tablita, fíjense, pérdidas por válvulas, ¿cómo es? ¿Cuánto de porcentaje tiene pérdidas por válvulas en este motor? Fíjense, es esto, las pérdidas por válvulas. 39, 29, 29 y 39 PSIs. Fíjense, pérdidas por válvulas. Y pérdidas por anillas no es tanto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una solución que yo puedo dar aquí, ya para alargar la vida útil y para mejorar la compresión del motor, no hago nada de reparación. Simplemente hago una sentada de culata. ¿Para qué? Para recuperar todo este 39 PSI. Entonces, asiento bien la culata, ya hago de que las válvulas, tanto de admisión y tanto de escape, sellen herméticamente y de esa manera yo recupero estos 39 PSI. Y esos 39 PSI se van a sumar sobre la medición de compresión en seco. Por ejemplo, 140 me midió el motor. Está casi ya mal ese motor, según a eso, ¿no? Según a la lectura que le da el compresímetro. Pero con tan solo asentar las válvulas, ya sumados, recupero esos 39 PSI. Recupero esos 39 PSI. Sumo al 140, ¿cuánto va a ser? Casi 180, 179. Y 179 PSI, pues el motor está bien. Y de esa manera yo no reparo nada de ese motor o ya viendo de esa manera, ¿no es cierto? Simplemente asento la culata y recupero el 39, el 29, el 29 y el 39 PSI. Y esos PSI que voy a recuperar asentando la culata se van a sumar sobre las medidas, sobre las lecturas de medición de compresión en seco. Y con esos sumados ya la medición pues va a ser buena, ¿no? Entonces estoy recuperando, incluso va a ser fuerzudo el motor, ya no va a ser como antes. ¿Por qué? Porque estoy recuperando compresión, con tan solo simplemente asentando las válvulas. Pero en otros motores no va a pasar eso. A veces las válvulas ya también están bien, ¿no? Las válvulas están bien y las anillas ya también están mal. En ese sentido, ya puedo cambiarlo solo a anillas o si no, tengo que hacer rectificar, así es estándar, a 0.25. ¿No? De esa manera que se puede ir utilizando estos ejercicios y esta tablita. Para más, pues aquí más abajo tenemos un ejercicio, ya relación de compresión. Esto es para determinar si ese motor se va a reparar o es que no. Utilizando la relación de compresión, el mínimo sobre el máximo. 144 es la relación de compresión en mínimo y el 184 ya les dije que es de medición de compresión en máximo estándar, ¿ya? Mínimo sobre el máximo dividido le da 0,770. Ya 0,770 es un constante con lo cual yo debo comparar cada uno de los cilindros. Si me salen en los ejercicios menos de 770, ya en cada uno de los ejercicios, entonces está mal. Si me sale igual de 0,770,
el motor está bien. Y si me sale mayor a 0,770, el motor está buenísimo. Ahora aquí abajo voy a mostrarles los ejercicios. Ahora, ¿cómo se hace esto? Utilizando las mismas medidas. Ya primero del cilindro 4 se divide los PSI en seco del cilindro número 1. Divide sobre 184, que era la presión de compresión máximo estándar. Dividido esos dos, te da, por ejemplo, en este caso 0,770 te da. Entonces, ¿con cuál tenías que comparar? Con el de arriba, 770 cabalín. Entonces, ese cilindro 1 está bien. Ya está bien ese cilindro 1 de esos números. Por ejemplo, en el cilindro 2, ya cilindro 2, tenemos acá 141, eso lo divides igual a 184, que es la presión de compresión máximo. Nos da 0,765, que es menor al constante, que era 770. Entonces ese motor está mal. Ese motor entra a reparación, ¿no? Y el primerito está bien. El cilindro 3, por ejemplo, utilizando cuánto midió en el cilindro 3 presión de compresión en seco. 142 me midió. Bien, y eso le divido ya con la presión de compresión, lo que es el máximo, ya cuánto debe medir nuevito, estándar. Divididos los dos me da 0,770, fíjense. Cuando es igual al constante, que ese dato arriba les he mostrado, cuando es igual, está bien. Entonces, ese cilindro está aceptable, ¿no? Por eso estoy colocando bien. Y el último, el cilindro número 4, por ejemplo, aquí me dice 130 PSI. Ya me midió en el cilindro 4 130 PSI, midió la compresión. Y eso divido sobre 184, que es constante, igual de presión de compresión máximo. Bien, y dividido los dos me da un resultado de 0,705. Y eso comparo con el constante, ya con el constante que me salió de arriba, 0,770. Ya, ahí está 0,770. Es pues menor que 0,770. Como es menor, entonces ese motor está mal, ya, y entra a reparación. Por ejemplo, con esos datos arrojados del compresímetro del dicho motor, ya me salen 2 cilindros bien y me salen 2 cilindros mal. Y por culpa de esos 2 cilindros que están mal, ya tiene que entrar a reparación. Ahí dice reparar. Por eso, como les decía anteriormente, si me sale reparar y analizo cuántas pérdidas tiene por las válvulas, y asentando recupero esos PSI, y con eso los ejercicios me van a salir bien, aceptables me van a salir. Así es que recupero los PSI que están perdiendo a través de las válvulas. Y así no hago una rectificación general, simplemente hago una sentada de culata que me va a demorar alrededor de un día, por ejemplo, o exagero medio día, dependiendo, ¿no? Pero no va a durar más de un día el mantenimiento. Ahora la reparación puede durar alrededor de 3 días, ¿no? Dependiendo de los repuestos, y además es mucho gasto y todo lo demás. Y así que analizando de esta forma y sabiendo cuántos PSI se están perdiendo por las válvulas, etcétera, solo se puede hacer una sentada de válvula y con eso recuperas los PSI y sabes cuánto PSI te va a medir en cada uno de los cilindros. Bien, eso en cuanto al diagnóstico con el uso del compresímetro, caballeros. No sé si hay alguna consulta, respondo a sus preguntas, caballeros, o dudas. Y una consulta, buenas tardes. Oscar Nina, buenas tardes, adelante. Dije, ¿en qué PSI o puede medir en, qué sé yo, libras? Tal vez hay otras maneras de poder estar, no sé, quisiera saber, Inge. Las unidades, Sí, sí, sí. ya.
Todos ya los instrumentos llamados compresímetros traen en una unidad de PSI. Ya PSI, eso es lo que generalmente utilizamos en esa unidad de presión PSI. Bien, hay otras unidades igual de presión, hay otras unidades de presión, por ejemplo, la unidad de bar es una unidad de presión, se puede medir en bares. Ya generalmente la presión de compresión nos hemos acostumbrado a medir en PSI porque los instrumentos de compresímetro vienen en PSI, pero también vienen en bares, también vienen en kilogramos, kilogramos fuerza. Ya, entonces son las unidades de presión. Carlina. En pagos o Comenzamos. Eddie Mamán. La pregunta es lo siguiente. ¿Cuáles son los pasos ya para medir la medición de compresión? Los pasos a seguir de manera correcta. Muy bien, Inge. Eh, eh, Vamos con los pasos, ¿no? El primero es estacionar el vehículo en una zona segura o una zona determinada. Y el segundo es tener los instrumentos bien calibrados Ya. y certificados. Eh, el tercero sería anular la chispa, ¿no? De la, eh, quitando los cables de alta tensión, ¿no? Ya, ¿qué más? Y el cuarto sería anular el, el combustible. Ya estamos en examen. Adelante. Eso. Y el quinto sería insertar el compresímetro y ajustar, Ya, ¿no? ¿qué Y más? Bien. Daniel Kentasi, la pregunta es lo mismo. Ya explícame los pasos a seguir, la medición de compresión de una manera correcta. Adelante, por favor. Ya, bueno, para realizar una buena medición de la compresión, ¿no? Para realizar el trabajo, los pasos que se debe seguir son los siguientes. Primero, estacionar el auto en un lugar seguro, ¿no? Que no pueda ni bajarse ni subirse, tiene que estar en un lugar plano. Después, hacer calentar a una temperatura normal, luego mm, desconectar, desconectar la chispa del distribuidor, o si no, si fueran bobinas individuales, sacar las bobinas, desenchufarlas, luego quitar igual el combustible. Puede ser por varias cosas, ¿no? Que podemos hacer para quitar el combustible, por ejemplo, desenchufar la bomba o por el relay o también desconectando directamente los inyectores. Después tenemos que sacar pues las bujías, ¿no? De los 4 cilindros que vamos a medir. Ya. Luego tenemos que tener un compresímetro bien, como se dice, calificado, ¿no? Uno que esté bien graduado, como se puede decir, ¿no? Reglamentado, ¿no? Y luego introducimos el compresímetro según a los cilindros que vamos a medir, puede ser del 1, luego al 2, al 3, al 4 y damos la lectura, profe. Sí, más o Ya. menos se mide. Bien, ahora, ¿en qué consiste la medición? Puedo, a ver. La medición en húmedo, profe. Sí. Bueno, lo que según pude entender, la medición húmedo se realiza igual, es una medición, pero en este caso tendríamos que agregar al cilindro 5 ml de aceite, dijo, ¿no? Por cilindro y dar
dar la medición para que ese aceite vaya sellando las anillas o los desgastes que tenga adentro, ¿no? Y para medir, porque si lo hacemos eso, vamos a ver que la compresión puede subir, ¿no? Para que así descartemos si hay mucha pérdida de compresión por las anillas y los restantes sería por las pérdidas por las válvulas, ¿no, profe? Ya, Para eso. excelente. Está bien, muy bien. Ya, la pregunta es lo siguiente, ¿de dónde adquiero el valor para medir o para comparar la presión de compresión máximo y el mínimo? Los datos vienen, se puede buscar en el internet, uno, ¿sí? Ya, También en la Autodata, ya, y puede ser en algunos catálogos, dependiendo al motor, al modelo del motor. ya. De ahí, eso, Inge, eso entendí. Ya, ahora la otra, a ver, en medición de compresión en húmedo, generalmente tiene que ser igual o mayor o si no tiene que ser menor que el seco, la lectura. Tiene que ser igual o mayor, Ya, ¿por qué tiene que siempre. ser igual a mayor? A ver, ¿cuál es la lógica o cuál es una explicación? ¿Por qué? Y por, si es porque, por decirlo, si está en húmedo, pues la medición tiene que ser mayor, porque en ese caso hay más, se considera que está dañando más las válvulas, ¿no? Pues, No. La medición en compresión en seco se hace sin aceite. Ya, y la medición de compresión en húmedo se hace con aceite. sí, Echa 5 exacto. ml de aceite aproximadamente. Ahora, la lectura ya en medición de compresión va a ser mayor al del seco. Ahora, la explicación, el por qué. ¿Por qué el resultado la lectura es más alto que en el seco? ¿Por qué se elevó? Por ejemplo, si en el primer cilindro me midió 140 PSI, en húmedo me mide ahora 145. ¿Por qué ese 5? ¿De dónde viene ese 5? Eso es la pregunta. Que se va sellando, ¿no? Con el aceite. Eso es la respuesta. El aceite ingresa a los contornos de las anillas o ya paredes del cilindro y al medir compresión está sellando, ya no hay fugas, no lo sella por donde tenía fugas y por ende se eleva más compresión. Eso es la explicación. Ok, bien, Beto. Ya. Para vos, Montenegro, la pregunta es lo siguiente. ¿Cuál debo restar o sumar ya para determinar las pérdidas por anillas, pérdidas por válvulas y pérdidas totales? Primero por anillas. ¿Cuál debo restar o sumar para saber las pérdidas por anillas? Ya, bien, para determinar la pérdida por anilla, Inge debería restar lo que es la medición en seca, ingeniero, ¿Seco con quién? con la presión de compresión estándar, Inge. No. Para saber cuántos PSI está perdiendo por las anillas, debo restar lo que me ha arrojado la lectura en seco con el húmedo. Ok, sí, correcto, ¿No? sobre el húmedo. Bien. Ya, adelante, el que sigue. Eso es por anillas. Ahora te falta en válvulas. ¿Cuál debes estar? Ya, Inge, debería restar entonces lo que es la compresión en húmeda Ya, sobre la presión de compresión estándar, Inge. excelente. Ahora, ¿cuál debes de estar para saber las pérdidas de compresión total?
Para saber lo que es la pérdida de compresión total, Inge, debería restar lo que es medición en seco, Inge, Ya sobre sé. la Ya. presión de compresión estándar, Inge. Excelente, muy bien, eso es todo, gracias. Bien, la pregunta para vos, Oscarlina. ¿Cuáles son los pasos a seguir para medir una buena compresión? En principio, dije, buenas tardes. Para medir una buena compresión de un vehículo, los pasos que debemos seguir son 8, ¿no? Primero, estacionar el vehículo en un lugar plano, estable, para que no pueda ocurrir ningún accidente. Y después de pues, tener ya el vehículo estacionado, debemos hacer calentar un momento, ¿no? Y tener un instrumento valorado, certificado, un compresímetro, en el cual vamos a poder apreciar las diferentes partes que tiene también el compresímetro, tiene componentes, ¿no? Tiene acoples y todo eso. El cuarto paso sería retirar las bujías de la cavidad donde entran, ¿no? Las bujías en cada pistón. Y el quinto paso sería anular la entrada de chispa o de energía que alimentan, ya sea bobinas, ya sean bobinas individuales, o puede entrar también al distribuidor, entonces eso hay que anular. Posteriormente, el sexto paso sería también quitar el ingreso de combustible, ¿no? Si esta movilidad tiene una bomba de energía eléctrica, entonces lo desconectamos la corriente para que no bombee más gasolina. Ahora, si es impulsado mecánicamente, le podemos sacar una manguera y anular para que no entre combustible y no tengamos una lectura ya errónea. Ya. Ahora, otro paso sería introducir en este caso ya el terminal del compresímetro, ¿no? Para ya determinar la medición de la presión de cada pistón. Posteriormente se hace la lectura en seco, y luego de eso podemos, para asesorarnos de mejor forma por donde tenemos fugas, ¿no?, de compresión, podemos echar 5 ml de aceite a cada pistón, y eso sería una lectura ya en húmedo. Después de eso podemos arrancar el vehículo y durante 5 segundos máximo, ¿no?, para determinar cuánto va a lecturar el compresímetro de la presión de cada pistón. Y eso sería ahí, dije. Ya, bien, excelente. Ahora una preguntita, ya a ver. ¿Qué ocurriría si no anulas la entrada del combustible? Va a haber pues entrada de combustible al motor, ¿no? Y como la gasolina es un poco volátil, va a ocasionar que nuestra lectura del compresímetro sea tal vez mayor, porque se evapora, ¿verdad? Entonces puede suceder eso, Inge, y vamos a tener una lectura errónea. Ya, excelente. Ya, muchas gracias, eso es todo. Está bien, Inge. Bien, Elías, la pregunta para vos es la siguiente. Ya has ido ya escuchando. Mencióneme los pasos a seguir para medir la compresión. Bueno, Inge, en principio, muy buenas tardes. En este momento quiero indicar los pasos. ¿Cómo se puede medir? Primeramente tenemos 7 a 8 pasos, y de los cuales, ¿cómo podemos mencionar? Uno, estacionar movilidad, ¿no? Así de manera en pampita, ¿no? O niveladita, así para tener más seguridad, ¿no? También, Inge, en esta parte, tener los instrumentos calibrador y certificado. ¿Por qué yo digo este? Hay calibrados chinos que pueden ir fallando, Entonces, de ese sentido, tal vez utilizar los instrumentos de manera original, ¿no? Como se puede decir.
Otro también, Inge, se puede decir también, llave de bujías, es importante para poder retirar, revisar, ¿no? Eso es llave de bujía. Tal vez eso, en esa parte podemos ir revisando uno por bujías, ¿no? Otro también podemos decir también anular la chispa, también retirar el fusible y la entrada de la gasolina, como se puede decir. A veces siempre y cuando esto se debe anular la chispa porque si es que no retiramos este fusible, esa entrada a gasolina, toda situación, tal vez podemos correr el riesgo, ¿no? Todas situaciones como la gasolina es fuerte, entonces es necesario retirar, ¿no? Esas situaciones. También quiero indicar también introducir la compresión, o sea que esa compresión para poder medir esa compresión hay que ajustarle biencito, ¿no? Para que no salga ¿cómo se puede? Para que no escape, y hay que ajustar bien, y así para poder medir. Y luego, una vez ya ajustando, y para poder probar el arranque, ¿no? Entonces, cuando probamos el arranque, ya seguramente como está ajustado, lo que es va a medir todas las situaciones, ¿no? Y luego también anotar, para medir la comprensión de todas las situaciones, también, Inge, podemos decir también, es necesario la batería. Cuando la batería está mal, bueno, totalmente nos va a ir fallando esas situaciones, ¿no? Entonces, eso sería. Ahora, en cuanto, como también puedo decir, en cuanto de la medición seca y húmeda. Bueno, en esta parte tal vez, Inge, queremos un poquito aclarar. Hay medición seca y medición húmeda. Bueno, es el mayor, la seca, y el menor es la húmeda. En este caso, cuando decimos seca, bueno, es mayor, y la húmeda es cuando podemos echar aceite 5 lm, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para que puede colar, como se dice, ¿no? Entonces, ese aceite grueso. Entonces, eso sería, pues, Inge, tal vez los pasos que tenemos que medir sobre la compresión, Inge. Tal vez alguna cosa más, Inge. Ya, bien, excelente. La última pregunta. ¿Para qué se mide la compresión al motor? ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? ¿Qué es lo que uno quiere para medir compresión? Excelente la pregunta, Inge. Claro, evidentemente, el objetivo es que el motor que ande bien, ¿no? Que ande bien. Porque si no vamos a medir la compresión, entonces yo sé que ese motor no va a tener un resultado bueno. Entonces, es necesario medir para que el motor funcione bien. Excelente. Ya. Voy a preguntar a otro compañero qué nos dice. Bien, seguimos. Bien, la pregunta, Osmar, para vos es lo siguiente. ¿Para qué se mide la compresión al motor? ¿Para qué? ¿Qué quieres antes de medir la compresión? ¿Qué quieres conseguir con eso? ¿Para qué se mide? ¿Cómo, profe? ¿Para qué se mide la compresión al motor? El primer paso es estacionar el vehículo en una área ventilada y calentar el motor a una temperatura normal. Ya, El segundo paso es tener un instrumento calibrado. ya, El tercer paso es retirar la bujía de alta tensión y anular la chispa para no tener cualquier accidente. ya, El cuarto paso es anular las entradas de combustible. Ya como ya dijo en el video que mandó, ya sea a gasolina o a gas.
El quinto paso es introducir el compresímetro ahí donde donde entra, donde va la bujía. Ya. El sexto paso es realizar un arranque en el vehículo hacia como unos 5 segundos máximo para medir la lectura. Ya. El séptimo, hay que utilizar 5 ml de aceite y luego se lo introduce al cilindro. Bien, eso es todo. Bien, la misma pregunta, ¿ya? ¿Para qué se mide la compresión a un motor? ¿Para qué? ¿Qué quieres saber al medir compresión? ¿O cuándo se mide compresión a un motor? Bueno, es para determinar el estado del motor, ¿no? Por ejemplo, si queremos comprar un vehículo, pues el primer paso que uno debe hacer como mecánico es medir, ¿no? La compresión del motor con un equipo calibrado, ¿no? Que nos arroje resultados verídicos para poder determinar, porque si vemos la ahumadera del escape o otras medidas que no nos arrojen un resultado fiable, no vamos a poder determinar el estado exacto del motor, ¿no? Entonces, esa es la principal razón por la que uno debe medir el motor, ¿no? Con este aparato. Muy excelente, eso era la respuesta, ¿no? Cuando uno mide, cuando quiere saber el estado del motor. Si está perdiendo compresión o está perdiendo, ¿en qué estado está? Excelente. Ahora la segunda pregunta, ya son dos preguntas pequeñas. Si mido la compresión ya en un motor en frío, por ejemplo, no hago calentar el motor, ni apenas que empiezo a arrancar ya estoy midiendo la compresión. ¿Cuáles van a ser los errores o qué consecuencias va a traer o cuál sería la causa o algo al respecto o las diferencias cuando no hago calentar el motor? Claro, el motor no va a funcionar al 100%, ¿no? Cuando está frío, por ejemplo, es como querer como empezar una maratón sin haber calentado, ¿no? Entonces, para dar un resultado fiable, pues tiene que estar el motor a una temperatura estándar, ¿no? Entonces, nos va a arrojar un resultado exacto cuando esté el motor a una temperatura estándar. Ya, vamos a ser muy claro ahora directo, 2 por 2 son 4. La misma pregunta, ya, al medir ya la medición de compresión en motor en frío, sin hacer calentar, ¿la lectura va a ser mayor o va a ser menor? Eso es la pregunta ahora. Va a arrojar un resultado menor, ¿no? Menor Ex- porque está frío. Excelente, eso es. Eso es todo, gracias. Gracias, Inge. Bien, la pregunta para vos, Rubén, es la siguiente. Denos 5 recomendaciones, ¿ya? 5 recomendaciones para medir la compresión o el compresión de un motor. 5 recomendaciones. Por ejemplo, una de ellas, por ejemplo, yo voy a ayudarte con uno. Ya siempre el motor hay que calentar a su temperatura ideal, porque si mires en un motor en frío, las lecturas pueden ser muy inferiores a lo normal. Por ejemplo, es una de las recomendaciones. Vos continúa eso con 5 recomendaciones. Su audio, por favor, Rubén. Su audio. Ahora sí. ¿Cómo me dijo Inge? No le entendí muy bien. Ya, denos 5 recomendaciones cuando uno está midiendo compresión al motor. 5 recomendaciones. Estacionar el vehículo.
No, pero eso no es recomendación, pues. Serían los pasos a seguir. A ver, ¿qué precauciones tiene que tener el mecánico cuando está midiendo compresión? O para que le salga un resultado correcto, qué cosas debe hacer o qué cosas no debe hacer. Por ejemplo, la batería tiene que estar cargado. La batería tiene que estar cargado del 100%, Inge. Ahora, ¿por qué tiene que estar cargado? ¿Qué puede pasar si la batería está agotado? A ver, eso es una de las recomendaciones. Uno sería, Inge, como vas a medir cilindro por cilindro, se va a agotar la batería, Ya Inge. se va a agotar y las lecturas van a ser más de lo normal o menos de lo normal. Menos, pueden Menos, variar. pueden variar, ¿no? Ahora, la otra, por ejemplo, te voy a ir ayudando con esto. ¿Es recomendable sacar los 4 bujías o no es recomendable? O es retiro una bujía, luego introduzco el compresímetro, coloco las bujías y el mido del otro ya también. ¿Retirar todas las Es bujías o uno por uno? retirar de los 4 bujías, serían todos. ¿Por qué? ¿Por qué? Mm, Para medir la compresión. Claro, obvio que sí, que queremos medir compresión, pero ¿cuál es tu recomendación para decir retirar los 4 bujías y no así uno por uno? Tiene que haber algo que sustente a tu recomendación. Para que no genere chispaje, ¿no? No precisamente porque si no, tiene que dejar libre a los otros cilindros. Mientras más liberado están los otros cilindros, ya la fuerza de resistencia al momento de hacer compresión no va a haber. Si tiene por ejemplo, si voy a medir el 1, el 2, el 3, el 4 está todo armado como se debe, está con bujías puestas, con los inyectores y todo lo demás, va a haber una resistencia y va a hacer mucho esfuerzo el motor de arranque para hacer girar, ¿no? Mientras más libre está, ya es más va a arrojar la lectura, mucho mejor. Ya, eso es. Ahora otro. eh, ¿Es recomendable anular sí o sí el combustible, ya, o no? Anular el Si es, combustible, ya que algunos, por ejemplo, en equipo de gas, yo veo, ya no anulan lo que es la entrada de gas y así lo miden simplemente sacando la bujía. ¿Cuál puede ser tu recomendación y por qué no se debe hacer así? es recomendable sacar los conectores de la inyección, o si no, su relay Ya, o su fusible de la bomba, o para que no haga, ¿cómo sería esto, Inge? Que no haya combustible en los cilindros para hacer la medición de la compresión. ya. Ahora, la última. Ya, ¿por qué decimos que el compresímetro tiene que estar calibrado y certificado? ¿Por qué? A ver, ¿qué pasa si utilizo otro compresímetro? Eh, ¿Qué puede pasar? ¿Por qué decimos tiene que estar bien calibrado y certificado? ¿Qué nos quiere decir eso? Que sería que no esté certificado, que no nos marcaría bien, Inge. Eh, Ya, vale. Cuando algunos compresímetros ya están en uso, están ya bien usados, pues de compresímetro a compresímetro varía. Hay algunos compresímetros que ya están viejitos y los resultados muy disparados, ¿sale? Con 10 PSI por demás, o si no con baja PSI, con 20 PSI menos, etc. Ya la última pregunta, a ver si me respondes, otra pequeñita. De cilindro a cilindro, ¿cuánto debes haber la diferencia entre P6 y P6? 28, Inge. 28 P6. Sí. No. La Mm, diferencia de P6 ya aceptable debe ser máximo 10 P6. Si en el cilindro 1 mide 140, por ejemplo,
En el segundo mide 150. Hasta ahí máximo se puede aceptar. Pero si en el tercero ya mide, por ejemplo, 170 y el 4 mide 140, 30 PSI de diferencia. Puta, eso está mal, pues. La diferencia del resultado de los 4 cilindros no debe superar más de 10 PSI. Si supera más de 10 PSI, ese motor va a sacudir feísimo. ¿Ya? Ya, Ok, Inge. muchas gracias, eso es todo. Ok, continuamos. Si un automóvil expulsa humo, necesita acelerarse más de lo normal, consume mucho combustible, tiene problemas al arrancar o se apaga constantemente, puede tener problemas en el motor. Para descartar averías en los sistemas auxiliares y verificar que el motor no esté dañado, debes realizar una prueba de compresión. Antes de realizar la prueba, consigue las especificaciones de presión mínimas y el porcentaje de variación entre los cilindros, determinadas por el fabricante. Desconecta las bobinas. Quita las bujías y el fusible de la bomba de gasolina. Después, sigue estos pasos. Elige un cilindro para hacer la prueba. Dependiendo del tipo de bujía, enrosca el conector adecuado del compresómetro. Trata de encender el motor por 3 segundos, presionando el acelerador a fondo. Anota la lectura. Libera la presión del instrumento. Realiza la prueba en los demás cilindros. Si las presiones son más bajas de lo especificado por el fabricante, puede deberse a fugas de compresión por anillos desgastados. Para descartar este problema, haz una segunda prueba agregando unas gotas de aceite de motor antes de colocar el compresómetro. Verifica las lecturas. Estas deben subir en comparación con la primera prueba. Si la falla no se encuentra en los anillos, puede deberse a una mala sincronización en el árbol de levas. Para resolverla, revisa la correa de movimiento. Si está desgastada, reemplázala. Si la correa está en buenas condiciones, el problema puede estar ubicado en las válvulas. Escuchar explosiones en el múltiple de escape o el de admisión es un signo que confirma el daño, por lo que deberás cambiarlas. Para hacerlo, desmonta la culata. Por último, si la baja presión se ubica en cilindros vecinos, puede deberse a que los empaques están dañados y deberás sustituirlos. Verifique en el manual del vehículo la relación entre lecturas de presión y problemas específicos. Si las lecturas superan la presión mínima recomendada por el fabricante y sus variaciones son tolerables, el motor está en buenas condiciones, por lo que deberás revisar los sistemas auxiliares. Sí, una consulta. Adelante. Ya cuando la puesta a punto en el motor también hace que varíe, Inge, la medición de compresión, ¿no? Claro que sí, cuando es con un eslabón, si es a cadenilla, y cuando es cuando es sincronización con correa y si es con un diente, la medición de compresión va a ser netamente con una lectura súper extrema, ya los errores van a ser mayores. Entonces la compresión va a ser bajísima. ¿Por qué? Porque si está sincronizando mal, las válvulas de admisión tanto de escape no van a cesar cuando deben cesar y tampoco van a abrir cuando deben abrir. Ya, entonces, por ende, la compresión va a ser súper bajísima. Ya todo tiene que ser o tiene que estar la sincronización perfecta para que haga una buena compresión. Harto afecta eso. Si no está sincronizado, va a estar bajo suelo lo que es la compresión. Ok, Inge, esa era mi curiosidad, Inge, gracias. Ya, lo que a mí me olvidaba lo siguiente, igual, por ejemplo, para determinar la sopladura de empaque. La sopladura de empaque hay que medir, se puede diagnosticar usando el compresímetro, por ejemplo, si realmente está soplado la empaquetadura o no. Cuando realmente está soplado la empaquetadura entre cilindros, por ejemplo, uno con el 2,
uno les va a arrojar una lectura bajísima o no les va a arrojar nada, 0 va a parpadear o 0 a 5 va a parpadear la aguja así. ¿Ya? Y cuando es el cilindro 2, ya lo mismo, de 0 a 5 va a parpadear o es que va a llegar máximo hasta 50 P6 va a llegar, es muchísimo. Eso ya es sopladura de empaque. ¿Ya? ¿Cuándo es sopladura de empaque? Cuando entre los dos cilindros se han unido, están como un solo cilindro. Cuando comprime al número 1, esa compresión se pasa al 2. Y cuando está en el 2, pues se pasa al 3, así sucesivamente se pasa. ¿Ya? Y o si no, puede ser la sopladura entre cilindros, puede ser sopladuras con los conductos de aceite o puede ser con los conductos de refrigeración también. Ya con esas tres maneras, y la única manera de diagnosticar usando también el compresímetro, por ejemplo, eso que me olvidaba decir. Y otro, siempre es recomendable medir compresión con la mariposa de aceleración abierta. ¿Para qué? Para que permita ingresar suficiente cantidad de aire al momento de hacer la compresión. Lo que me olvidaba. ¿Alguien estaba levantando la mano? Edil Fernández, adelante. Sí, que quería consultarles, en la medición que hice, el primero, en el tercero y cuarto cilindro me han dado un resultado de 150, 155, y en el segundo cilindro me ha dado una medición de 110. Esa variación, ¿a qué podría deberse? ¿Será una sopladura o qué podría ser? Ya, ok. Uno ya es una sopladura de empaquetadura, sopladura de junta de culata. ¿Por qué? Porque hay una diferencia súper mayor. Por ejemplo, de 110, dices, de 110 a 155, una diferencia de 45 PSI. Por ese dato decía en la pregunta del examen a alguien le he dicho, ¿cuánto debe ser la diferencia de la comparación horizontal de los de compresión? Solo debe ser ya 10 PSI. Ya a diferencia de otros cilindros, con los otros puede aceptarse hasta 10 PSI. Si son más de 10 PSI, ya hay problemas serios. Ahora, en tu caso, como está el 110 bajísimo, uno puede deberse a una sopladura de empaque, pero donde la sopladura todavía no está pasando a mayores. Ya simplemente hay una fuga de compresión a través de la empaquetadura. Puede ser con conductos de refrigeración o lubricación, puede ser. Y eso ya para deberse, para saber exactamente si es sopladura de empaque, pues hay que verificar las burbujas. Si hay burbujas de aire que salen sobre la tapa del radiador, uno para comprobar una manera, ¿no es cierto? Ahora, otro puede deberse igual a que una de las válvulas, tanto de admisión o del escape, estén súper gastados. Ya estén gastados. O otro puede deberse a que las guías de válvula están torcidos. Ya, el guías de válvula está torcido. O si no, alguna de las válvulas está rajado o está roto, o si no, está simplemente desgastado, pero demasiado desgastado, ¿no? A eso puede deberse Edil Fernández. Gracias, Inge. ¿Ya? ¿Hay alguien más, caballeros? Ya. Continuamos entonces.